Bueno, buenas noches, estimados. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, abogado. Ok, bueno, vamos a comenzar con el repaso. Tal como nos habíamos quedado la semana recién pasada, voy a compartirles pantalla para retomar precisamente los temas que habíamos tocado, ¿verdad? Recuerden que los temas de la unidad, el jueves recién pasado vimos la primera parte de lo que es el capítulo de las hipótesis de investigación, ¿ok? Vimos también el capítulo del diseño experimental de investigación, que fue este. La población y muestra objeto de estudio, en esa nos quedamos con una parte. Y aquí en esa parte quedamos que vamos a tocar este resumen que aparece aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar y al final pues vamos a ir dejando las preguntas en relación al repaso, que verdad que vamos avanzando. Recuerden que no vamos a profundizar mucho, pero sí les voy a decir de manera puntual qué es lo que a nosotros nos interesa que ustedes pues puedan repasar, ¿verdad? Para lo que es el examen. Recuerden que este capítulo 7.9 lo vimos. Vimos la parte de la población. Recuerden que ahí vimos dos definiciones. Vimos los elementos, los términos para poder definir la población. Definimos el marco muestral. Definimos la muestra, los pasos para seleccionar la muestra. De ahí nos pasamos al tamaño de la muestra, hablamos sobre eso. De igual manera también hablábamos de los métodos de muestreo, que fue ahí precisamente donde nos quedamos. Recuerden que aquí en los métodos de muestreo se identifican dos tipos de muestra, ¿verdad? O dos tipos de métodos. Voy a utilizar aquí el, el lápiz para para poder mostrarles a lo que yo me refiero. Permítame, lo tengo un poquito. Ok. Recuerden que aquí podemos identificar. Ah, no, aquí. Vamos a salirnos. Permítame. Aquel. Aquí en este pequeño cuadrito que está al final de este capítulo, podemos identificar dos tipos de muestra o dos tipos de muestreo. Tenemos el probabilístico y el no probabilístico. Dentro del probabilístico podemos identificar seis, que son estos, ¿verdad? El aleatorio simple, el sistemático, el estratificado, por conglomerados, por áreas y polietápico. Y en el no probabilístico detectamos estos cuatro, por conveniencia, fines especiales, cuotas y por juicio, ¿verdad? Esos son los métodos de muestreo. Ahora, en el material que nosotros precisamente tenemos también aquí en la plataforma y en el blog, que es este, que ya lo pueden visualizar, es una continuación de lo que es esa parte de población y muestra. Por eso dice acá, miren, continuación del tema universo, población y muestra. Ok, en esta parte de aquí, antes que hablemos propiamente de esos métodos de muestreo, quiero que identifiquen tres cualidades que debe de tener toda muestra. Al decir cualidades es que son características que debe de tener. Veamos. La primera, miren, dice aquí que debe de ser representativa o reflejo general del conjunto o del universo. Esta. En otras palabras, debe de reproducir casi exactamente en lo posible las características del universo. Segundo, que su tamaño sea estadísticamente proporcional al universo. Recuerden, durante la clase que hablamos de este tema, habíamos hablado más o menos del porcentaje, pero también dijimos de que la relación de esta está con esta tercera cualidad,
que el error de la muestra debe mantenerse dentro de los límites aceptables. Estos dos elementos, tanto este como este, están relacionados. ¿Por qué? Porque entre más, si la proporción es mínima o es menor, entonces el error de la muestra debe de estar dentro de los límites. ¿Me entienden? Ahora, si el error de la muestra normalmente es más alto, eso no es recomendable. Más o menos tiene que ser del 2% positivo o negativo, ¿verdad? Esas son las cualidades de una buena muestra. Ok, bueno, hoy sí hablemos de las muestras. La probabilística, que fue la primera que yo les mencioné. La probabilística, que es esta, la característica principal es que usted saca un subconjunto del universo donde todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. ¿Ok? En ese sentido, la probabilística, dentro de los pasos que usted debe de seguir, es que primero hay que determinar el tamaño de la muestra y después seleccionar al azar los elementos que usted va a determinar dentro de dicha muestra. Esa es la probabilística. Ahora veamos la no probabilística, que está acá. Y en la no probabilística, que es esta, la diferencia con la anterior es que aquí la muestra es dirigida. ¿Qué significa que es dirigida? Bueno, que depende del criterio del investigador. La selección precisamente depende del criterio del investigador, la selección de las unidades de muestreo dentro de dicha muestra. Esa es la diferencia. Pero hay dos diferencias principales que nosotros debemos tomar en cuenta. Veamos cuáles son. La primera es esta, miren. En la no probabilística, sus resultados son generalizables, pero a la muestra. En la probabilística, la diferencia es que los resultados son generalizables para con la población. ¿Por qué? Porque en la probabilística todos pueden ser susceptibles de ser escogidos. En la no probabilística no. ¿Por qué? Porque solamente es dentro de la muestra es que existe la probabilidad de que usted lo puede escoger, ¿verdad? Por eso, esa es la diferencia principal entre la probabilística y la no probabilística, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos propiamente de estas muestras, miren, aquí por ejemplo está la primera que le decía, miren, perdón, aquí como que me sacó del material, permítame. Permítame. Oh. Permítame que me sacó del material que estábamos viendo. Ya vamos a seguir. Pues les decía que esa es la diferencia que existe precisamente entre ambas. Que en este caso, cuando hablamos de la probabilística y de la no probabilística, nos referimos específicamente a que la probabilística, los resultados son generalizables para con la población. Miren, ven. Y en la otra, los resultados son generalizables para con la muestra. ¿Ok? Bueno, veamos ahora cómo se clasifican. Recuerden que en la probabilística, en el material de Bernal, habíamos dicho de que se clasificaban en 6. Pero de esas 6 solamente vamos a ver 3. Veamos la principal, la que es, como quien dice, el reflejo de la probabilística, es la muestra aleatoria simple. Aquí es al azar. ¿Ok? Cuando hablamos que es al azar,
En ese sentido, todos los elementos que la componen pueden ser susceptibles de ser escogidos, como les decía, en cuanto a ese tipo de muestra. Aquí ejemplo que podríamos decir es a partir de listas. La otra que aquí parece es la estratificada. Aquí hay que hacer submuestras. ¿Qué significa hacer submuestras? Le voy a explicar a partir de un ejemplo. Imagínense que este es el universo y dentro de cada universo vamos a hacer varios subconjuntos, ¿verdad? Perdón. Estos nosotros le llamamos estratos. ¿Me entienden? Cuando decimos que es un estrato, nos referimos a que son subconjuntos dentro del universo. Por eso son categorías de la población. Ahora, esa es la estratificada. Recuerden, en la probabilística vemos la aleatoria simple y la estratificada. Ahora, la tercera es la muestra por racimo. Esta. ¿Recuerdan cuando les había planteado el ejemplo del racimito de uvas? Entonces, cuando vemos ese racimito de uvas, lo que hacemos son pequeños grupos. La diferencia de los estratos es que los estratos son, por decir así, subconjuntos más grandes. En este caso, por racimo, son subconjuntos más pequeños. Primero, el primer paso aquí es que seleccionamos primero los racimos. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es que dentro de los racimos escogemos qué sujetos van a ser medidos. Ese es el que es por racimo. Ahora miremos la no probabilística. De aquí, de los 4 que enumeramos en el material de César Bernal, vamos a ver solamente 2. El probabilístico, recuerden, ahí todos los elementos son susceptibles de ser escogidos, es al azar. En el no probabilístico, la diferencia es que aquí hablamos que es una muestra dirigida. Depende del criterio del investigador. ¿Ok? Aquí hablamos de 2 subtipos, la que es por cuotas o proporcionales y la intencionada. En la primera, lo que hacemos son cuotas. Cuando decimos que establecemos cuotas, nos referimos a algo muy parecido a los estratos, ¿se acuerdan? Cuando dentro del universo hacemos 3 grandes cuotas. La 1, la 2 y la 3, ¿verdad? En ese sentido, recuerden que en este caso las cuotas son categorías del universo, deben de ser casi idénticas al universo, pero siempre está el criterio de que el investigador la selecciona. ¿Ok? Y la intencionada, en este caso, hablamos que aquí exige un conocimiento del universo por parte del investigador, para que así éste la seleccione intencionalmente. Aquí no se hacen cuotas, aquí no se hacen subconjuntos, no, se escoge directamente porque el investigador sabe a quiénes va a escoger, porque tiene un conocimiento del universo. Esos son los tipos de muestreo, ¿verdad? Bueno, veamos el siguiente tema. Procedimientos para la recopilación de datos. Aquí nos vamos a ir nuevamente al material de Bernal y nos vamos a pasar hasta la página, disculpen, voy a pasar un poquito más rápido porque aquí hay bastantes temas y nos vamos a ir hasta la página, aquí miren, esta es la página 191. En esta página 191 hablamos de la obtención de la información. ¿Qué es lo importante aquí, mis estimados? Miren, primero, que un aspecto importante dentro de la investigación es obtener precisamente la información y que esa investigación sea, como nosotros decimos, confiable.
y que sea válida. ¿Ok? Y para eso hay que tener un cuidado y dedicación. ¿Cómo se le conoce a esta etapa de recolección de la información? Se le llama trabajo de campo también. No se les vaya a olvidar. Aquí, a partir de esto, nosotros aprobamos lo que es la hipótesis, las preguntas y los objetivos. Porque recuerden que aquí es donde nosotros le damos sentido a eso. Entonces, ¿cómo debe de ser la información o los datos que usted obtiene? Miren, deben de ser, aquí lo dice, permítame, deben ser pertinentes y deben de ser suficientes. Por eso es importante definir muy bien cuáles van a ser las técnicas y fuentes de recolección de datos. Pasamos más adelante y veamos algunas de esas fuentes de información. Se recuerdan que cuando hablamos de las fuentes de información, nos referimos a varios tipos de fuentes. Cuando vimos, por ejemplo, el marco teórico, definimos 3 tipos de fuentes: primarias, secundarias y terciarias. Aquí en este caso, dentro de estas fuentes, en la etapa de experimentación o de obtención de la información, solamente definimos 2. Las fuentes primarias, que aquí recuerden que lo que estamos viendo es de donde se obtiene la información directa, es decir, de donde se origina la información. ¿De quiénes la vamos a obtener? Bueno, las fuentes que aquí hablamos son estas: las personas, las organizaciones, los acontecimientos, todo en su ambiente natural. Veamos las fuentes secundarias. ¿De dónde se obtienen las fuentes secundarias? Permítame. Vaya, me sacó. Permítame un ratito. Las fuentes secundarias, si ustedes se recuerdan, son aquellas de donde nos referencian. ¿Qué significa referenciar? Bueno, nos dicen de dónde, a dónde vamos a encontrar lo que nosotros llamamos como fuente principal. En otras palabras, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de fuentes secundarias, es como que nos digan a dónde encontramos la fuente más importante, que recuerden que es la fuente primaria, ¿verdad? La fuente primaria. Por eso, en este caso, detectamos 2 tipos de fuentes: las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿verdad? Miren, aquí lo dice, ¿ve? Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, que no son la fuente original, sino que solo referencian. Miren, las principales fuentes secundarias, ¿dónde las hallamos? Bueno, son los libros, las revistas, los documentos escritos, impresos, los documentales, los noticieros, los medios de información, ¿verdad? Esas son las fuentes secundarias. Ahora, en esta parte de aquí, disculpen que ahí está. En esta parte de aquí, tenemos que conocer algo importante. Depende de cómo, de qué tipo de investigación nosotros vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque recuerden que de ahí vamos a saber qué técnica vamos a aplicar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de 2 tipos de investigación? Cualitativa y cuantitativa. Y también ha aparecido una tercera clasificación, que son las mixtas, porque también se pueden desarrollar una investigación mixta. Ahora, si la investigación es cuantitativa, miren, si es cuantitativa, entonces aquí podemos detectar todas estas fuentes, todas estas técnicas, miren, que son las más comunes que se utilizan en la investigación cuantitativa: encuestas, entrevistas, observación sistemática, escalas de actitud, análisis de contenido, grupos focales, inventarios, fichas de cotejo, experimentos,
pruebas estadísticas, etc. Pero si es cualitativa, entonces las que hallamos son estas. Estas son las más comunes. Miren, vuelve a aparecer la entrevista, pero ahora es estructurada y no estructurada. Aparece la observación, pero también se suma la no sistemática. La cualitativa también agrega otras como las anécdotas, las autobiografías, las notas de campo, los diarios, los archivos, el análisis documentario, los cuestionarios, miren, y otros métodos que también son muy comunes dentro, ¿verdad?, de este tipo de técnica cualitativa. Bueno, ahora veamos los más comunes, que aquí también vamos a regresar al otro material, pero primero vamos a ver dos de los que aquí sí caben. Primero, la encuesta. Esta técnica de recolección de datos es una de las más comunes. Que recuerden que la encuesta generalmente es una de las que más utilizamos. Ahora, podemos aplicar más de dos técnicas, no hay ningún problema. Y eso nos ayuda a asegurar la confiabilidad y la viabilidad del estudio. Entonces, es bueno llevar a cabo por lo menos dos técnicas como mínimo y más, si se puede hacer, para que podamos verificar la información. Entonces, la encuesta, ¿cómo se fundamenta? Aquí está la definición, miren. Es un cuestionario o un conjunto de preguntas que se prepara con el propósito de obtener una información directamente de las personas. Aquí también aparece la entrevista, pero en la entrevista no la vamos a definir porque la vamos a ver en el otro material. También aparece la observación directa, pero tampoco la vamos a ver aquí porque aparece en el material de Tapia. Aquí aparecen estos dos últimos y estos sí los vamos a definir. El análisis documentario es una técnica que recuerden que nosotros usamos en la tarea número 2. Ustedes construyeron fichas bibliográficas, entonces usted hace un estudio o un análisis de documentos de un material impreso. Recuerden que eso es lo que se utiliza para construir el marco teórico. Y recuerden que a partir de ahí, pues nosotros contrastamos el resto de la información. Entonces es una forma también o una técnica de recolección de datos. Y por último, el más utilizado es el Internet, ¿verdad? Porque también es una forma de obtener la información. Y es uno de los de los medios principales, miren, para recabar la información que necesitamos. Nos vamos a pasar al otro material. Permítame. Este material y nos vamos a ir a esto, miren, a los procedimientos de recolección de datos. Los dos más utilizados son estos que aparecen aquí, miren, la observación y la entrevista, ¿verdad? Estos dos los vamos a definir aquí y vamos a ver sus características. Recuerden que ya esto lo hicimos en un resumen. Aquí hablamos de la observación como ese procedimiento empírico por excelencia, es el más antiguo. Aquí lo que usamos son los sentidos. Y recuerden que lo que vemos son hechos, realidades sociales y a las personas en un contexto cotidiano. Para que esto tenga validez es necesario que reúna estas dos características. Miren, intencionada e ilustrada. ¿Y qué significa eso? Que debe de tener un objetivo determinado y guiada por un cuerpo de conocimiento. Aquí existen diferentes clasificaciones, de acuerdo a los medios utilizados, que puede ser estructurada y no estructurada. De acuerdo al papel del observador, que recuerden que puede ser participante y no participante. De acuerdo al número de observadores, que puede ser individual y puede ser grupal. Y de acuerdo al lugar donde se realiza, que puede ser la vida real y un laboratorio. ¿Cuáles son los instrumentos de la observación? Estos son los más comunes, el diario, el cuaderno de notas, los mapas, los dispositivos mecánicos, tecnológicos y de registro. Recuerde que esos mecanismos nos ayudan a recolectar la información que nosotros observamos. ¿Cuáles son las ventajas y las limitaciones? ¿Se acuerdan que dentro de la clase que vimos, ahí definimos que las ventajas
eran muy buenas para recolectar información, pero que las limitaciones dependían en mucho del observador. Sí, es cierto, son más, pero dependen mucho de la proyección. En este caso, miren las limitaciones, la proyección del observador. En este caso, es una de las principales limitaciones. A veces confundimos los hechos que observamos con la interpretación de los hechos, la influencia también del observador en lo que observamos, eso es muy peligroso, y el peligro de hacer generalizaciones no válidas a través de observaciones parciales. Ahora, las ventajas es que recuerden que este mecanismo nos ayuda a obtener información independientemente de que le preguntemos a otra persona, porque estamos observando. Los fenómenos se estudian dentro de su contexto y los hechos se estudian sin intermediarios. Esas son las ventajas de la observación. Veamos ahora la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Bueno, es una conversación entre dos o más personas, de acuerdo a ciertos esquemas y pautas determinadas. Recuerden, conversación. Tiene que haber un emisor y un receptor, y ambos tienen que ser ambos elementos de ida y vuelta. Las modalidades de la entrevista son, puede ser estructurada y no estructurada, o se le puede llamar formal o informal. Los principios directivos son estos, miren, preparar la entrevista, establecer un clima adecuado, usar el cuestionario de manera informal, formular las preguntas tal como están redactadas y en el mismo orden, dar tiempo para dar las respuestas, no dar respondidas preguntas que deriven de otras, utilizar frases de transición y hacer comentarios que mantengan la comunicación y registrar la información con las mismas palabras del entrevistado. Dentro de la preparación de la entrevista, aquí hay varias características que se deben seguir. Miren. Presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos, concretar la entrevista con anticipación, conocer previamente del campo, seleccionar un lugar adecuado y la presentación personal de usted al momento de realizar la entrevista. Las ventajas y limitaciones, de igual manera que la observación, también tiene más limitaciones, pero dependen de usted o también pueden depender de la persona a quien entrevista. En cuanto a las ventajas, es que usted obtiene datos relevantes porque le está preguntando a alguien que sabe. Y esa información es susceptible de cuantificar. ¿Por qué? Porque esa persona tiene conocimientos para poder aplicar un tratamiento estadístico a esa información. En las limitaciones, si usted se fija, depende del... Aquí este primer criterio depende de los objetivos. ¿Ve? Porque si usted hace un mismo objetivo para las preguntas, todas las preguntas van a tener igual validez. La persona a la cual entrevista muchas veces dice una cosa, pero en realidad hace otra cosa. Otra cosa es que las respuestas dependen del interés o motivación de quien entrevista. Y en la toma de datos influye la presentación personal del entrevistador. Entonces, estas pueden ser limitantes que muchas veces pueden afectar al desarrollo de una entrevista. Ok. ¿Se recuerdan que yo les había hablado de la encuesta? Cuando hablamos de la encuesta, aquí lo que utilizamos es un cuestionario. Un cuestionario normalmente en una encuesta es un instrumento estandarizado, miren, tal como lo dice acá. ¿Por qué? Porque operacionaliza y traduce el problema de investigación. Usted le hace las mismas 15 preguntas, por ejemplo, a 50 personas. Por eso es estándar. Aquí tiene que cumplir dos requisitos, la validez y la fiabilidad, igual que como habíamos hablado anteriormente. Ahora, ¿cómo deben de ser las preguntas en un cuestionario? Tenemos las preguntas abiertas, las preguntas cerradas o dicotómicas y también las preguntas que nosotros llamamos categorizadas. Si se fijan, las abiertas, la respuesta es abierta, ¿verdad? Si hablamos de una pregunta cerrada, la respuesta también es cerrada. ¿Le gusta el fútbol? Sí o no, pero sin opinión. ¿Ok? Y las categorizadas se dividen en dos. Normalmente son las preguntas con respuesta en abanico, que aquí esa es la diferencia con la que son las preguntas por estimación, que es la otra clasificación.
Porque la primera, todas las variables pueden ser susceptibles de ser escogidas. Vaya, dice aquí, marque aquellos problemas que usted considera más graves. Aquí puede seleccionar varios, no necesariamente uno. Pero en el caso de las que son por estimación, si se fija, solo se escoge una variable. ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito educacional? Excelente, bueno, regular, malo o muy malo. Ahí solo escoge uno, por estimación. ¿Cómo deben de ser las preguntas al momento de formularlas? Deben ser claras y precisas y de fácil comprensión. Deben de contener una sola idea. ¿Ok? Una sola idea. No hacer preguntas dirigidas. Por ejemplo, preguntarle a alguien algo muy personal, por ejemplo. Y debe de utilizar un lenguaje adecuado y respetando el lenguaje de grupo. Y también debe evitar términos vagos, porque esos no se pueden medir. Es en cuanto a la formulación de las preguntas. Bueno, nos vamos a regresar nuevamente al texto y vamos a mencionar este proceso, porque eso es lo que sigue. Por eso los dos materiales están relacionados. ¿Ok? Ese capítulo es cómo nosotros recolectamos los datos, porque ya mencionamos las técnicas que normalmente se utilizan. Primero, esa es una de las cosas que debemos de hacer. Debemos de tener claro los objetivos propuestos en la investigación y las variables de la hipótesis. Debemos de seleccionar la población y la muestra objeto de estudio. Debemos de definir las técnicas de recolección de datos. Las vamos a elaborar y hay que validarlas también. Una vez hechas, recogemos la información, la procesamos con su respectiva descripción, la analizamos y la discutimos. Esos son los pasos para recolectar los datos, ¿verdad? Aquí aparece un pequeño cuadrito. Se lo voy a hacer un poquito más pequeño para que ustedes lo puedan ver de manera así amplia, pero es la misma información que vimos anteriormente. Por ejemplo, hablamos de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Primarias y secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las sacamos de las personas y de los hechos. Las secundarias del material impreso y del material digital. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas? La encuesta, la entrevista, la observación y el Internet. La encuesta, ¿qué usamos? Un cuestionario, que recuerden que ya hablamos cómo debe ser ese cuestionario. La entrevista es personal, puede hacerse por vía telefónica o puede utilizarse un correo o a través del Internet. La observación es personal, es directa y puede ser también... Me lo voy a comer ya que no le pararon bola a ustedes. Me lo como, Juan. Pero este fue de los que cayeron allá, vos, de la pila. Ani, cierre su micrófono, por favor. No puedo cerrarlo desde aquí. ¿Ya lo cerró? Ok. Entonces les decía que la observación puede ser entonces también con apoyo de varios equipos para poderlo hacer. Recuerden que puede dividirse de manera individual o grupal. Y el Internet, que recuerden que también se hace a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Los pasos para recolectar la información son los mismos que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Claridad en los objetivos, en cuanto a lo que va a realizar, seleccionar la población, diseñar y utilizar las técnicas de recolección de la información para validarlas y ponerlas en práctica y finalmente recoger la información, ¿verdad? Eso es este paso que hablamos de lo que nosotros decimos para tener las técnicas y fuentes de la obtención de la información. Ok, de ahí nos vamos a ir al siguiente capítulo. Procesamiento de la información. Ahora, esta parte, ¿verdad? En esta parte es cuando nosotros procesamos los datos. Y recuerden, esos datos nosotros los obtenemos precisamente de la población. Aquí generamos los resultados y los agrupamos y los ordenamos. Todo eso a partir del análisis que hicimos de los objetivos, las hipótesis y preguntas de investigación.
El procesamiento de los datos se hace normalmente a través de herramientas estadísticas, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para el procesamiento de los datos? Bueno, primero obtenemos la información de la población y muestra. Definimos las variables o criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo. Definimos las herramientas estadísticas a partir de un programa de cómputo que recuerden que lo utilizamos o que vamos a utilizarlos para procesar los datos. E introducimos los datos del computador y activamos el programa para poder proceder a recolectar la información. Y por último imprimimos los resultados. Ahora, antes de esto, en la parte de los apuntes, recuerden que nosotros tenemos que hacer el llamado trabajo de gabinete. Este trabajo de gabinete, que es donde tabulamos los datos, es lo que nosotros llevamos a cabo dentro del procesamiento de los datos, pero es la forma de cómo vamos a presentar esos datos. ¿Ok? Porque tenemos que hacer un documento que va plasmado dentro del anteproyecto para después procesar la información, que es el trabajo de campo que llevamos a cabo, que es el proceso previo, para después redactar el informe final. Y por eso hablábamos de estos pasos para llevar a cabo el procesamiento de los datos, ¿verdad? Ahora, estas herramientas recuerden que dijimos que no las íbamos a ver porque estos son normalmente los programas informáticos que se utilizan para poder hacer el análisis de los datos, ¿verdad? Y de ahí dijimos que íbamos a ver el siguiente tema que está precisamente, permítame, voy a pasar hasta la siguiente página. Que esto está precisamente en la página aquí, el análisis de los resultados, ¿verdad? Ahora, en la parte de apuntes, recuerden que aquí lo que hicimos fue el trabajo de gabinete, ¿ok? Porque en esta parte nosotros hicimos, de cierta manera, la forma de cómo vamos a presentar los datos. Porque aquí hacemos un análisis e interpretamos y hacemos las conclusiones que lo hacemos a la luz del marco teórico, ¿verdad? Ahora, ¿cómo presentamos esa información? Lo podemos hacer de diversas maneras. Se puede hacer de manera escrita, se puede hacer de manera semitabular, la podemos hacer de manera tabular y de forma gráfica. Cada una tiene sus características, ¿verdad? La escrita básicamente es que nosotros incorporamos en forma de texto los datos estadísticos, ¿verdad? En la representación tabular, lo que hacemos aquí es que resaltamos las cifras, ¿verdad? Para reflejar o mejorar la comprensión de los datos. En la tabular sí hacemos una tabla, ¿verdad? Que aquí aparece, ¿verdad? El ejemplo. Ahí ordenamos los datos en filas y columnas. La tabla debe de tener un título, una columna matriz, un encabezamiento de las columnas y el cuerpo, que es la información obtenida en cada una de las variables. Y la representación gráfica es cuando nosotros mostramos los datos obtenidos, si bien es cierto, es más atractivo, y de cierta forma nosotros trasladamos los datos que están en la tabla y los trasladamos a un gráfico, que recuerden que puede ser de forma de circular, de barra, de pastel, etcétera, etcétera. Aquí habla un poco de las limitaciones que tiene, pero ojo, si se hace de manera manual, si ya se hace con aplicaciones informáticas es mucho más sencillo, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a este material. En la parte de apuntes ahí terminamos. En la parte del material de metodología de la investigación, el siguiente tema sería este.
análisis de resultados, ¿verdad? Que se lo vamos a dejar para la siguiente reunión que vamos a tener precisamente el día miércoles. Para tener pues un poquito más de espacio para las preguntas y respuestas que ustedes tengan. ¿Tienen alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Alguna duda? ¿O estamos bien con esa parte del tema? Lo que a mí me interesa que ustedes sepan manejar de cada uno de estos temas, mis estimados, es que ustedes sepan diferenciarlos, que puedan sacar sus propias definiciones o sus definiciones tal como están aquí en el texto, sus características, ¿verdad? Y los elementos que podamos diferenciar cada una de las etapas como lo hemos venido haciendo dentro del proceso de investigación científica. ¿Ok? De cierta manera, esto nos va a poder, se nos va a hacer un poquito más sencillo y más fácil poder entenderlo, ¿verdad? Entonces, es interesante de que ustedes vayan haciendo sus propios resúmenes, sus guías de trabajo, háganlo, por ejemplo, capítulo por capítulo, para que al final ustedes puedan escuchar los resúmenes que nosotros mismos estamos haciendo a partir de estas sesiones que estamos llevando a cabo en estos días y así de esa forma pues ustedes puedan profundizar dentro de cada uno de los temas, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá porque después los temas que vamos a ver son los últimos 3 que nos quedan precisamente dentro de la descripción que tenemos tanto dentro del campus como también en el blog, ¿verdad? Que está en la parte principal donde ustedes ya saben cuáles son los temas que van a venir para el examen. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Abogado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Dígame, ¿Qué José tipo Manuel. ya de un poquito, qué tipo de investigación usted recomienda para una investigación, valga la redundancia, en donde la muestra sea muy amplia y a la vez variable, así como un tema político o algo así? O sea, ¿qué tipo de investigación es la que más es afín cuando la muestra es amplia y además de amplia que está demasiado estratificada, por decirlo así? Sí, ¿Cómo se puede realizar o qué camino tomar a nivel de investigación? mire, aquí lo más recomendable que tenemos que tomar en cuenta es definir el tipo de investigación desde el comienzo. Que recuerden que para ese tipo de características, el tipo de investigación es la cuantitativa, ¿verdad? Porque es más numérica, es más estadística, es más generalista. Y si usted se fija, las técnicas que usamos para ese tipo de investigaciones son más amplias, ¿verdad? Como la encuesta, como la observación, como la misma entrevista, pero no la entrevista sistemática, no, sino que la entrevista más generalista, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir obtener datos estadísticos más amplios. ¿Verdad? Entonces, en ese tipo de investigación y en ese tipo de técnicas son las que debemos de utilizar. Ahora, si es una población o muestra más definida y más concreta, entonces ahí es más recomendable utilizar un tipo de investigación o técnicas aplicadas a la cualitativa, que ahí sí podemos usar, por ejemplo, una entrevista ya más sistemática, una observación directa, podríamos hacer un estudio de casos, ¿me entiende? Es un poquito más particular y más directo. Muy bien. Perfecto. Excelente, abogado. Ok.
No sé si alguien más, miren, recuerden que estos repasos son más que todo de las dudas que ustedes tengan. A la luz de lo que nosotros podemos hacer dentro del repaso, recuerden que el repaso es bien general. En ese sentido, lo más recomendable es haber seguido cada uno de los videos que hemos visto a través de del día a día, ¿verdad? Aunque recuerden que nosotros no nos estuvimos reuniendo constantemente, ¿verdad? Aunque generalmente entre semana teníamos dos visitas, ¿verdad? Y dos compañías que lo hacíamos dentro de las sesiones de videoconferencia. Pero de igual manera, pues sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta para efectos de repaso, ¿verdad? Porque recuerden que la temática que estamos viendo no es una temática así eh, tan directa, ¿verdad? Es bien amplia, ¿verdad? Porque si ustedes sí se fijan, poder ver la metodología de la investigación, eso es un tema bastante grande, ¿verdad? Y no se puede ver en tan poco tiempo. Aunque recuerden que el tiempo que hemos tenido ahorita pues ha sido bastante amplio, ¿verdad? Este parcial casi fue como el periodo, si ustedes se fijaron, ¿verdad? Pero bueno, hay que aprovechar ese tiempo que nos queda. Recuerden que todavía el examen es hasta finales de esta semana, ¿verdad? Así que todavía nos queda un buen camino por recorrer para que así de esa forma nos preparemos para examen. Más bien, no sé si de repente pues podríamos hacer la siguiente videoconferencia o siempre hacerle el miércoles para terminar allí. Y si tienen alguna otra duda el jueves, pues ustedes me avisan a través del chat para poder evacuar ya lo que es propiamente lo del examen. El examen ya lo tengo listo, les cuento, ya lo terminé, ya tengo el banco de preguntas. Lo único que me falta seleccionar es definir ya propiamente el tiempo. Ya les había dicho en cuanto a lo que eran los intentos. Lo que sí es que en lo que sí va a cambiar un poco es en la definición del examen, porque el examen, si ustedes se están fijando, la mayor parte de los docentes lo están aplicando a la hora de la clase, ¿verdad? Eso para tomar el criterio un poco dispar de la presencialidad, porque recuerden que la clase era a las 7 de la noche. Se supone, y entre comillas, que ahí no tenemos que tener problemas. Pero ustedes saben que ahorita últimamente hemos tenido algunos cortes de luz, hemos tenido algunos problemas técnicos con la plataforma también. Hoy en la mañana la plataforma estaba con un mantenimiento y hubo algunos pequeños problemas de ingreso. Entonces, para evitar cualquiera de esas situaciones, el examen yo solamente lo voy a disponer durante la tarde-noche del día viernes, ¿verdad? Recuerden de que algunos les dimos la oportunidad todavía de entregar algunos trabajos esta semana. Si ya ustedes pudieron ingresar al área de calificaciones de ahí de su perfil en la plataforma, ya pudieron ver sus notas. Les comento aquí entre nos, porque algunos me han estado haciendo algunos pequeños reclamos y yo los comprendo, es que algunos de los puntajes de los foros rebajamos un pequeño porcentaje, ¿verdad? Y les digo así porque no fueron tan sustanciales, porque no me cumplieron uno de los principales requisitos en los comentarios. Recuerden que yo les había dicho y durante toda la clase hemos insistido de que todas las opiniones que ustedes viertan en donde utilicen palabras de otras personas tienen que ir referenciadas, al menos que sea una experiencia personal, porque recuerden que ustedes lo están haciendo con conocimiento de causa y es de su propia fuente. Entonces, la mayoría no me pusieron de dónde sacaron esa referencia. Entonces, se les olvidó. Yo sé que a veces hay excelentes participaciones, pero lo principal siempre es referenciar. Recuerden que eso no se nos tiene que olvidar nunca. Pero no se preocupen, ¿verdad? Fueron poquitos puntos, ¿verdad? Tal vez a lo mucho 1.4, 1.6 puntos menos, ¿verdad? Porque en la rúbrica de evaluación eso fue lo que catalogamos para no afectarlos en su parte general, porque al final lo más importante era su participación. Aunque recuerden que no deja de ser importante también de dónde sacan la información. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra duda
O si de repente hay algo pendiente o algo que ustedes desean preguntarme en relación a lo que es la clase. Estimados, ¿alguna duda? ¿O se me, Ninguna. o se me durmieron? No. Bueno, entonces nos veríamos el miércoles, ¿verdad? El miércoles. Los temas que nos hacen falta son estos últimos, miren. Así como bien general hicimos esto, siempre voy a subir el video para los que no pudieron estar hoy, pero yo les recomiendo, mis estimados, que hagan un resumen por cada uno de los capítulos, aunque lo hagan de manera manual. ¿A qué me refiero manual? Que vayan tomando apuntes, vayan sacando sus resúmenes. Ahí aprovechan a hacer un breve repaso de los contenidos, van leyendo, lo van analizando. Si pueden hacer de forma personalizada o de forma particular guías de estudio, también se los recomiendo para que vayan aprovechando este tiempo que nos queda, ¿verdad? Ya falta poco y sí, miren, ya solamente tenemos ya de mañana, pues martes, miércoles, jueves y el viernes, pues ya hacemos su evaluación del tercer parcial. Recuerden que aprovechen al máximo este tiempo porque el examen de reposición es el lunes, ¿verdad? Entonces van a tener poco tiempo. Así que tienen que planificar muy bien, pero muy bien, ¿verdad? Sus tiempos, porque recuerden que a partir de los resultados de que se den el viernes, ustedes tienen que definir qué examen van a reponer y me lo tienen que manifestar. Yo les voy a explicar el miércoles les voy a explicar cómo se va a hacer, si me lo pueden decir a través del chat, es mucho más directo y más personalizado para así habilitarle su examen, porque los exámenes de reposición solamente van a estar habilitados con nombre y apellido, ¿verdad? Y eso va a ser a través de la plataforma, ¿verdad? Así que si hay compañeros que no hicieron el primer examen o no hay compañeros que de repente faltaron al segundo, que fueron muy pocos, la mayoría lo hicieron, o de repente pues tienen algún inconveniente el viernes, recuerden que pueden hacer su reposición el día lunes, ¿verdad? Porque se puede reponer un examen, ¿verdad? Y yo les voy a explicar a dónde va a estar ubicado dentro de la plataforma, ¿verdad? Ahorita no les va a aparecer a ustedes el examen, porque el examen yo lo terminé en la sección de las 5 de la tarde, pero como todavía no he trasladado el cuestionario tal como van a quedar las preguntas en la disposición, entonces, una vez que lo concluya, ya lo voy a copiar en la plataforma de ustedes y ya lo van a poder visualizar. El fin de semana voy a trabajar con los exámenes de reposición y ustedes los van a poder identificar, ¿verdad? De igual manera, el lunes va a estar abierto, pero yo voy a estar pendiente el domingo y yo les voy a poner a través de un mensaje de chat, en el chat, donde van a estar ubicados sus exámenes de reposición, que va a ser el mismo sistema que hemos venido haciendo durante este segundo y tercer parcial. Lo que sí es que van a estar en un agregado aparte, ¿verdad? Si ustedes entran ahorita a la plataforma, van a fijarse que abajito dice exámenes de reposición. Creo que aquí lo tengo. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos ver. No lo tengo acá. Yo creía que lo tenía aquí, pero no.
Si ustedes ingresan ahí a la plataforma, se van a dar cuenta y van a fijarse en la parte de abajo que ahí dice exámenes de reposición. Lo único que ahorita no les va a aparecer ningún examen porque los exámenes, hoy sí, aquí tengo la entrada, miren, ¿ves? Entro aquí al curso y abajo, aquí miren, en esta parte final, aquí dice, ¿ves? Reposición de examen, miren. Aquí. ¿Lo logran visualizar? En esa parte ahí les va a aparecer, abajito, les van a aparecer las reposiciones. Primer examen, segundo examen y tercer examen. Pero sí el sábado y el domingo me tienen que decir en el chat, abogado, yo voy a hacer la reposición de tal parcial. Recuerden que los acumulativos son importantes, por eso a algunos les dio oportunidad todavía de entregar algunos acumulativos hasta esta semana, hasta el día viernes, pero la diferencia es que no le está costando el mismo porcentaje, esa es la diferencia, ¿verdad? Porque la oportunidad está y está diferenciada para aquellos que sí me lo entregaron a tiempo y los otros que no me lo pudieron entregar, ¿ok? Una pregunta extra. Diga. Ya de la, mire, en el caso mío, para los foros, como yo hice mis foros en línea, sí, estructurado. Puse uno sobre mi primer comentario, comenté la segunda vez y luego la tercera vez y luego la cuarta vez en el caso que correspondía. Sí. Quizás yo no mencioné la bibliografía en el primer párrafo, pero sí la mencioné en el último. Esto con la idea de como el tema y el comentario era bueno, pensé yo que al final podría yo colocarle la bibliografía, por decir algo. Castigada 33 y 9 puntos. El estilo de la final, párrafo, pero sí la mención de representación y en la misma fuente. Sí. Considere, yo le pido de manera formal que pueda revisar esos puntitos, porque recuerde que después cuando nos estamos matriculando ocupamos un índice que nos permita encontrar un poco más posibilidades. Sí. No, está bien. Vamos a hacer otra nueva revisión, no hay ningún problema. Por favor, abogado. Va. Muchas gracias. Bueno, cheque. Ok, perfecto. Bueno, pues, bueno, estimados, por hoy entonces terminamos y nos vemos, si Dios lo permite, o nos escuchamos el próximo miércoles, ¿verdad? O de repente, no sé si le gustaría dejarlo para el jueves mejor, un día antes del examen. Creo que es mejor el jueves para que sigan repasando y sigan estudiando y así si tienen dudas puntuales, las evacuamos ese día jueves. ¿Está bien? Bien. Vaya, pues entonces nos vemos el próximo jueves para que así repasen y se preparen muy bien toda esta semana. Gracias, abogado. Vaya, pues buenas noches, cuídense mucho. Bueno.